Un eclipse total de Sol ocurrirá en España el 12 de agosto de 2026. Este eclipse será total en una estrecha franja que se extenderá desde Bilbao hasta Madrid. Fuera de esta franja de totalidad, el eclipse será parcial y el Sol estará oculto al menos en un 92%. La observación de este evento nos dará la oportunidad de apreciar un espectáculo impresionante, fascinante e inolvidable. Pero cuidado, incluso estando un 92% eclipsado, el Sol puede causar quemaduras de la retina irreversibles si se observa sin protección o con la protección inadecuada. En ningún caso deberá mirarse el Sol directamente o a través de filtros improvisados. Nunca se deberán utilizar varios pares de gafas de sol, negativos de fotos, radiografías médicas o discos compactos. Por tanto, es imprescindible llevar gafas especiales para eclipses, nuevas y sin arañazos, u otros instrumentos y filtros solares certificados. Sin embargo, en este vídeo aprenderemos cómo observar con seguridad la fracción del disco solar ocultada por la Luna con el uso de utensilios simples. Observemos la sombra causada por una espumadera en una hoja de papel o una pantalla en blanco cuando no hay eclipse. Si alejamos la espumadera de la pantalla u hoja de papel, observamos que cada agujero forma una imagen del Sol que es, obviamente, circular. Pero si realizamos la misma operación durante un eclipse, es decir, cuando una fracción del disco solar se encuentra oculta por la Luna, se puede ver claramente la forma característica de croissant solar provocada por el eclipse parcial. Se trata de la aplicación directa de un fenómeno óptico llamado estenopo. Este experimento también es posible con un colador, la rejilla de un cortaverduras o un rallador de queso. Incluso se puede utilizar una lámina perforada por uno o más agujeros. La experiencia es muy sencilla de llevar a cabo y el resultado es sorprendente. También se puede proyectar la imagen obtenida con los prismáticos sobre un soporte, pero en ningún caso se deberá observar directamente el Sol mirando a través de prismáticos. ¿No dispones de gafas especiales ni de ningún utensilio de cocina? Ningún problema. Simplemente mira el suelo debajo de los árboles. El efecto óptico relacionado con el estenopo también se produce a través de las hojas y, de nuevo, aparecerá el mencionado croissant solar. También se puede simular el follaje del árbol mediante el cruce de los dedos de ambas manos superpuestas. De nuevo, los croissants lumínicos volverán a aparecer. Sigue todas las instrucciones de seguridad para disfrutar plenamente del fascinante espectáculo del eclipse de Sol.